Hola amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y hoy tenemos en nuestro programa a uno de los participantes de las próximas jornadas de Hispanidad Santa Pola. Y bueno, lo primero es saludarle. Buenos días, Santiago. Buenos días, un placer. Bueno, pues Santiago Armesilla, al cual me he permitido tutear hace un momento, pues es uno de esos hombres que son famosos entre el mundo de los youtubers y fuera de ese mundo también, porque es un hombre que hace un trabajo de calidad y sobre todo es fiel a sus principios. Yo en persona le conozco muy poquito, pero la única vez que he estado en un debate en el cual estaba él, me llamó poderosamente la atención un hombre de ideas claras, un hombre que sabía expresarse estupendamente y que además no se dejaba llevar por la situación, sino que mantenía su postura. Y por eso precisamente es uno de los pocos escogidos que van a estar este fin de semana, del 6 al 8 de octubre, en Hispanidad Santa Pola. Y bueno, pues una vez que le hemos dado cera, lo hemos puesto guapísimo y lo hemos subido a los altares, pues vamos a hablar un poco con Santiago Armesilla. Santiago, ¿de dónde viene esta vocación hispanista que tú tienes o esa idea de España que tú tienes como para que, bueno, Alberto Abascal te haya pedido que acudas a esa mesa en la que se va a hablar de hispanidad? No, esa pregunta supongo que va dirigida a saber cuándo empezó todo, en mi caso, ¿no? Cuándo Sí. empecé a tener estas orientaciones, ¿no? Yo te diría que durante la carrera, cuando yo estudié ciencias políticas en Somosaguas, en la Complutense, Ujú, pues me empecé a introducir en la filosofía de Gustavo Bueno, en el materialismo ujú, filosófico. Y el primer libro que me leí de Bueno fue El mito de la izquierda, ujú. y el segundo libro que me leí fue España frente a Europa. Y yo te diría que fue a partir de la lectura del segundo libro, España frente a Europa, cuando comencé a plantearme las cuestiones sobre la nación española, sobre la hispanidad, etcétera. No es que antes fuera antihispanista ni nada parecido. De hecho, creo que esos términos ni siquiera se manejaban en esa época. Te estoy diciendo el año 2006 más o menos. Pero sí empecé a ser consciente de que, de que la patria, la nación política española, era una cuestión material, era una cuestión histórica de una magnitud eh, muy significativa, muy importante, y que era necesario acercarse a esta cuestión desde la filosofía de la historia, desde la política, desde la politología, desde la historia, por supuesto, y desde cualquier ámbito del saber. Y que además no era una cuestión solo de España, sino que era una cuestión de un conjunto de naciones que, incluyendo las que hablan portugués, pues forman una civilización no reconocida como tal. A partir de ese año 2006, pues hasta este 2023, te puedes figurar la cantidad pues de información, de lecturas, de estudios a los que he podido tener acceso, y siendo consciente de que toda construcción civilizatoria pues conlleva violencia, sin embargo, eso no implica que haya que condenarla al ostracismo ni menospreciarlo. Y después de la lectura de Bueno, pues llegarían otras, María Elvira Rocabarea, Marcelo Gullo y muchos otros. Eh, También lecturas críticas, y hasta ahora pues me he ido formando esa forma de entender la cuestión, y aquí estamos. Quiero decir, ahí empezó todo, y la verdad es que es una lectura que, a pesar del tiempo, porque estamos hablando de un libro que se publicó por primera vez en 1999, a mi juicio sigue de absoluta actualidad, y los argumentos que plasma Bueno ahí siguen siendo de primera magnitud y relevancia. Bueno, has hablado de un montón de cosas interesantes, Gustavo Bueno. Sabes que va a haber en estas jornadas una mesa dedicada a las asociaciones y viene Gustavo Bueno, hijo, que bueno, pues va a ayudar un poco a comprender
esa filosofía de la que tú estabas hablando y que es muy importante. Hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención. Normalmente yo soy de los pocos que cuando yo hablo más bien de mundo iberoamericano más que de mundo hispánico, porque entiendo que Portugal, nuestros hermanos a los que llevamos siglos dándoles la espalda y ellos a nosotros, son tan importantes en todo este asunto como nosotros. Y además son muchos millones, sobre todo en Brasil, los que están en este mundo iberoamericano. Y las costumbres, la forma de ser y la forma de movernos, de hacer y demás, de un portugués, de un brasileño, de un hispanoamericano, pues son muy similares. Me ha llamado poderosamente la atención eso, porque curiosamente los españoles somos el 8% aproximadamente del total de ese mundo. ¿Tú crees que ese mundo en el futuro será más de ese 92%, por supuesto? Bueno, a ver, vamos por partes. En primer lugar, la historia de Portugal es muy interesante. Es una historia tremendamente rica, Ujú. tremendamente impactante, como un país tan pequeño pudo hacer tanto. A circunnavegar África mediante el cabotaje en pleno siglo XV es una hazaña que no es moco de pavo. Llegar a la India, como hizo Vasco de Gama, no es algo, no es algo a menospreciar. Y la cuestión no es solo la existencia de Brasil. Por eso nosotros, desde el materialismo político, que es una doctrina que estamos construyendo partiendo de, bueno, y también de otras influencias, de Marx, de Marcelo Gullo, etcétera, entendemos que el término iberofonía de Durantes Prados, del politólogo Álvaro Durantes Prados, es mucho más importante y abarcante, porque no es solo el mundo iberoamericano, no es solo Hispanoamérica, Brasil, España y Portugal. Hay que tener en cuenta también el mundo iberoafricano e iberoasiático. Eh, Hay que tener en cuenta que estamos hablando de países que hasta 1974 eran colonias y que muy recientemente en la historia, porque hablar del año 74 es antes de ayer o casi ayer. Y, y estamos hablando de naciones como Guinea Ecuatorial, como Angola, como Mozambique, como Santo Tomé y Príncipe, como Cabo Verde y como Guinea-Bissau o como Timor Oriental, que se independizó en el 74 de Portugal, fue invadida por Indonesia y hasta inicios del 2000 no pudo recuperar su independencia. Además, tiene presidentes como Sanana Gusmao, que habla perfectamente el español y es un país pequeñito que está en el sudeste asiático, casi al lado de Australia. Estamos hablando de una civilización no reconocida como tal, cuyas partes más importantes son la americana, Iberoamérica, y luego la iberoafricana. Entonces, teniendo todo eso en cuenta y teniendo en cuenta que los tres grandes pilares culturales de la iberofonía son, por un lado, lo ibérico católico que hace de molde, donde hay que incluir España y Portugal, por supuesto, lo amerindio precolombino y lo africano subsahariano, en esa cosmovisión civilizatoria el racismo no puede tener lugar, porque tanto portugueses como españoles impulsaron el mestizaje sexual y, y la forma de concebir esta civilización requiere eso, requiere mestizaje. Entonces, ¿qué importancia puede tener Portugal y España en todo esto? A mi juicio, muy importante, esencial, porque es la cuna de todo ello. Yo tengo un libro que se llama Iberofonía y Socialismo, que se publicó el año pasado y donde trato de explicar este origen civilizatorio. Pero de cara al futuro, de cara a este siglo XXI, el corazón está entre África y América. Y una cosa importante respecto de este hispanismo que se está empezando a fraguar es entender el mundo hispanoafricano o iberoafricano. Y entenderlo no ya solo por la cuestión del Sáhara Occidental, y no solo por la cuestión de que Ceuta, Melilla y Canarias, que son España, son la parte africana de España. Con lo cual, España es una nación en gran parte europea, pero también africana. De hecho, nosotros en Vanguardia Española defendemos que España debería ser miembro observador de la Unión Africana, simplemente por esta cuestión. Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de casi más de 100 millones de iberófonos que viven en territorio africano. Así que no solo hay que mirar a América, hay que mirar a África y ver las conexiones que culturalmente en estos últimos 5 siglos se ha dado entre la península ibérica, África y América, y también Oceanía, porque la conquista de Filipinas la hicieron indígenas de nuevo hispanos. Y todo esto es fundamental para poder saber qué hacer en este siglo XXI.
porque tenemos que entender, eh, más que entender, tenemos que evitar caer en algo en que caen muchos hispanistas españoles, particularmente españoles, y que con razón se les recrimina desde los hispanistas americanos, y es no reducir hispanidad a españolidad. eh, como si una suerte de recuperación del mundo hispano fuese una recuperación del imperio español, siendo Madrid de nuevo la metrópoli de todo. Eso no funciona, eso no va a funcionar y por ahí no se debe caminar ni transitar. Hay que entender que hablamos de naciones soberanas, no son naciones falsas, son naciones soberanas desde hace 2 siglos y que la recuperación de los lazos, la lucha contra la leyenda negra, que es fundamental para esto, y el tratar de tener un lugar y una voz en el mundo a la par con otras grandes civilizaciones que geopolíticamente hablando se están organizando, como los anglosajones, los chinos o Rusia, o en menor medida la India, pues todo ello requiere entender que el centro de gravedad no está en la península ibérica y de hecho nunca estuvo en la península ibérica, porque en el Imperio Español, aunque la capital y la corona estaban en Madrid, el centro económico estaba primero en el Perú y después en el Virreinato de Nueva España. Y el Virreinato de Nueva España abarcaba también las Filipinas. Y el Virreinato del Perú y después el Río de la Plata abarcaba territorios como Guinea Ecuatorial. Entonces, hay que entender que hay hasta Brasil, que es como nuestro sobrino, y que está el mundo iberoafricano, que habla portugués y español, que es muy amplio, y que luego hay una parte también en Asia y en Oceanía que hay que reivindicar. Así que cuando el hispanismo abandone su españolcentrismo, por decirlo de alguna manera, es cuando se podrá caminar de una manera acertada a lo que nosotros consideramos que hay que hacer en este siglo XXI. Y es reivindicar una civilización no reconocida como tal, que no solo tiene que destruir la leyenda negra antiespañola, sino que además tiene que entender cómo realmente se ha configurado hasta la actualidad esa civilización. Y por eso tenemos que contar con nuestros hermanos africanos, aparte de los iberoamericanos, porque ellos, una vez que se han independizado en el 75, ya son sujetos de soberanía que tienen su importancia y quieren tener su voz en el mundo, y hay que acogerlos, hay que entenderlos y hay que contar con ellos, porque en un proyecto como el Iberófono ellos van a estar encantados absolutamente de participar. Bueno, la verdad es que me has contado un montón de cosas que yo desconocía y que me resultan sumamente agradables. Em, Tengo miles de preguntas, pero vamos a reducir un poco. Has hablado de una asociación en la cual tú estás y que está luchando por ese tema. ¿Nos puedes ampliar un poco? Sí, a ver, nosotros somos una asociación cultural muy reciente que se llama Vanguardia Española, Mm. eh, que en principio de lo que se encarga en España es de organizar eventos y realizar a través de redes sociales y a través de YouTube, por ejemplo, pues productos de calidad de información sobre todas estas cuestiones. Lucha contra la leyenda negra, reivindicación de modelos sociales alternativos al anglosajón, el capitalista anglosajón, y que reivindique también la filosofía materialista. Gustavo Bueno, Marx, la insubordinación fundante de Marcelo Gullo, que es fundamental, etcétera. Y que además estamos hermanados en una organización llamada las Vanguardias Socialistas Iberófonas con organizaciones parecidas en Argentina, en Costa Rica, en Chile, en Venezuela, en Colombia, la más reciente, y en México. Y que nuestra idea es tener una asociación o un grupo por cada nación iberófona, incluidas las naciones lusoparlantes. Por eso tenemos nuestra web en español y en portugués. Nosotros en Hispanidad Santa Pola no nos vamos a presentar como asociación, pero sí vamos a estar a través de mi persona y voy a hablar también de lo que nosotros hacemos. Entonces, nuestro objetivo es totalmente coordinable y compatible con lo que los hispanistas están defendiendo, en tanto que nosotros concordamos con ellos en que desde hace 2 siglos nuestra civilización ha sido balcanizada, ha sido separada, una balcanización impuesta por élites egoístas internas y al mismo tiempo por el imperialismo depredador anglosajón, y que este imperialismo depredador anglosajón ha impuesto un modo de producción capitalista totalmente incompatible con las tendencias sociales que durante el Imperio Español y el portugués se fueron construyendo.
Por tanto, en vez de subordinarnos ideológico y culturalmente cada vez más a esa subordinación anglosajona, que nos ha impuesto 2 siglos de humillación. Los chinos hablan de un siglo de humillación, ya sabes, cuando empezaron las guerras del opio hasta la proclamación de la República Popular China, pues nosotros desde, digamos, 1820, 1830, llevamos viviendo 2 siglos de humillación y nuestra idea es recuperarnos de esos 2 siglos de humillación para que no sean 3 siglos de humillación. Así que ese es nuestro propósito. Bueno, pues hay que darle más voz, hay que mover eso porque yo entiendo que muchísimos eh, de los habitantes de España y de Iberoamérica y de ese norte de África y de Oceanía que han sido portugueses o españoles estarían encantados, encantados de trabajar y de ayudar en esa lucha. Y cuando hemos hablado de Norte de África, del norte de África, me llama la atención porque tú sabes que existe la típica foto de determinados personajes innombrables por mi parte, en la cual aparece el Gran Marruecos. Y ese Gran Marruecos precisamente es lo que tú has contado, pero al revés. Es decir, esa influencia desde la península ibérica hacia el norte de África, hacia las Islas Canarias, hacia las demás islas que hay en el Atlántico, pues choca frontalmente con, digamos, los secuaces, por decirlo finamente, de esos anglosajones que llevan 200 años humillándonos, ¿no? Porque Marruecos, en definitiva, no es nada más que un brazo que ataca a España, pero en nombre de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿No crees que tu definición choca muy frontalmente con ese gran Marruecos? A ver, una aclaración. La Iberoáfrica no es solo el norte de África. La inmensa mayoría de los países iberoafricanos están debajo del África subsahariana. Vuelvo a insistir en ello. Angola, Mozambique, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe y Guinea-Bissau están en el África subsahariana. Sí, o Guinea Guinea-Bissau está Española. casi en la costa del Golfo. Y Cabo Verde, que es Sí, sí. fundamental en esto, porque de hecho el Tratado de Tordesillas se firmó en base a leguas de distancia respecto de las islas de Cabo Verde. Ujú. Y Cabo Verde y las Canarias fueron respectivamente portuguesas y españolas por el Tratado de Alcazobas, que fue la base del Tratado de Tordesillas. Por tanto, la Iberoáfrica es sobre todo subsahariana y por tanto es en el África subsahariana donde más hay que actuar. Dicho esto, ¿qué importancia tiene la cuestión del Sáhara? Bueno, nosotros somos muy claros. El Sáhara es una provincia de la nación española ocupada por una potencia extranjera. Bueno, Eh, es clarísimo lo que has dicho, ¿no? Yo personalmente sí, he vivido en Canarias y he tratado con muchísimos saharauis que tuvieron que marcharse del Sáhara tras la ignominiosa, esa huida cobarde de los políticos españoles, dejando en manos de esa potencia extranjera una zona y cada día está más claro que no fue gratis. Es decir, que esos personajes que fueron en octubre y principios de noviembre del año 75 a decirle a los saharauis y a los españoles que estaban en el Sáhara que jamás os abandonaremos, luego los abandonaron, los dejaron tirados y yo he conocido a multitud de saharauis en Fuerteventura y en Lanzarote. Estuve allí viviendo varios años y bueno, yo recuerdo a algunos de ellos que me enseñaban su carnet de identidad, ¿no? Y que, "Mira, yo es que yo soy español". Claro, tenía un carnet de identidad anterior a 1975 porque la cobardía del gobierno español llega hasta el punto de no querer renovarles ese carnet de identidad. O sea, yo tengo la ciudadanía española y tengo mi carnet de identidad y ¿por qué razón usted no me lo quiere renovar? No, no, es que no se puede, etcétera. No solo el Sáhara, es Sidi Ifni y bueno, quizá lo que fue el protectorado de Marruecos, o sea, el norte de Marruecos, que sea otro cantar, pero desde luego los saharauis se sentían españoles, se sentían hispanos y creo que fueron abandonados. ¿Contáis también con esta gente? Es decir, en vuestra asociación u organización, ¿contáis con esta gente? ¿Tenéis gente de esta? ¿Estáis buscándola?
queréis apoyarlos, queréis ayudarlos, queréis integrarlos con todo el conjunto de lo que tú me has estado hablando. Sí, nosotros consideramos que el Sáhara español es iberófono, pero es que, insisto, el Sáhara es una provincia española ocupada por un poder extranjero, Marruecos. El problema es que la inmensa mayoría de los grupos que en España se califican de izquierda, que se llaman básicamente izquierda indefinida, como dice Gustavo Bueno, porque no tienen un proyecto claro definido respecto del Estado, no tienen un proyecto político Ujú, definido, pues defienden la idea del derecho de autodeterminación del Sáhara. Pero es que como, bueno, yo estoy preparando un libro sobre el tema del derecho de autodeterminación que va a salir el año que viene, muy crítico con esa idea, eh, porque además uno de los grandes defensores de esta idea fue Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, el líder de la Revolución Rusa, y como el año que viene se cumplen los 100 años de su muerte, pues por la onomástica me pidieron un libro sobre él y dije, pues voy a hacer una crítica de su defensa del derecho de autodeterminación, pero al final la idea ha sido mucho más vasta y en el libro hago un recorrido histórico sobre la idea filosófica y política de autodeterminación utilizada en un montón de ideologías completamente diferentes y opuestas, ¿eh? No solo los comunistas, es decir, los liberales fueron los grandes abanderados del derecho de autodeterminación e incluso el partido nazi de Hitler lo defendió como primer punto para justificar la expansión de Alemania. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la idea de autodeterminación es una idea filosóficamente absurda, metafísica. Lo que hay es una codeterminación en base a la fuerza, en base a la dialéctica de imperios, estados y clases sociales. Y la cuestión es que el Sáhara Occidental no se puede autodeterminar si carece de fuerza para ello. Es decir, si el Frente Polisario carece de fuerza para constituirse como Estado, entre otras cosas porque el 80-90% del territorio está ocupado por Marruecos, y no hay grandes potencias que apoyen la construcción del Sáhara como un Estado soberano, pues es prácticamente imposible que se independicen y lo que hacen los saharauis es un brindis al sol propagandístico más que otra cosa. Pero es que al mismo tiempo tenemos en España unas fuerzas políticas y una clase política que por cuestiones que tienen que ver con la propia formación de España con el régimen del 78, yo tengo un vídeo en mi canal sobre cómo Juan Carlos de Borbón fue confidente de la CIA de Estados Unidos y les pasó información a cambio de que Estados Unidos le protegiera como rey de España y le apoyara en su coronación, vendiendo el Sahara español a Marruecos. Marruecos, que es un estado que se está industrializando cada vez más, ¿no? Y que no hay más que ir al puerto de Tánger para verlo, y que tienen el apoyo no solo de Estados Unidos, sino de Israel y de Francia, que es muy importante, pues España ha dejado de reivindicar esa provincia como suya. Y si España ha dejado de reivindicar el Sáhara como una provincia de España, nada garantiza que pueda hacer lo mismo con Cataluña, País Vasco, Galicia o Canarias, o Ceuta y Melilla. Entonces, algo parecido ocurrió en el 98 cuando el gobierno de Sagasta, pues básicamente entregó Cuba, Puerto Rico y Filipinas a Estados Unidos cuando la guerra la podía haber ganado contra Estados Unidos. Pero bueno, la cuestión es que nosotros no tendríamos ningún problema en incluir a españoles saharauis en nuestra asociación. La cuestión es que hay que luchar contra la idea del autodeterminismo como ideología y hay que luchar contra la defensa del derecho de autodeterminación porque es un ardid supuestamente democrático que justifica el troceamiento y balcanización de países en base a poderes externos de esos países. Y la historia política de la idea de autodeterminación y la propia idea de autodeterminación a nivel filosófico lo prueba. Con lo cual, y en resumen, lo que nosotros decimos es que eh, hay que dejar de hacer el paripé de defender la autodeterminación del pueblo saharaui, porque eso es una cuestión de fuerza, de correlación de fuerzas, y no tiene ningún sentido. Y lo que hay que hacer es plantar cara a Marruecos y plantar cara al mundo anglosajón y a Francia y reivindicar la españolidad de la provincia saharaui española. Decir que los saharauis son tan españoles como nosotros, como los que vivimos en Salamanca, en Málaga, en Santa Pola, en Madrid o en Cataluña, o en el País Vasco o en Galicia, y decir que la idea de nación española no se puede ni se debe circunscribir única y exclusivamente a la península ibérica europea y a personas de piel blanquita. Es decir, españoles son todos aquellos que tengan el DNI español y que formen parte de una idiosincrasia cultural de vocación universal como es esto. Por tanto,
eh, hay que dejarse de milongas y hay que reivindicar que el Sahara es España y que es una potencia ocupada por un poder extranjero con la connivencia de un monarca traidor con la nación. Bueno, tú centras, has definido finalmente un monarca traidor, pero ¿no crees que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, ¿eh? Al 100%, pero creo que el problema no es el monarca traidor, sino una serie de políticos del antiguo régimen que querían permanecer en la moqueta, como digo yo muchas veces, y unos nuevos políticos que querían pisar moqueta. Entonces, quizá el problema, algo parecido como lo que pasó con Sagasta, Sagasta y sus secuaces, porque es lo que podríamos definirlos, no está en que esos egoísmos personales, egoísmos económicos, fundamentalmente personales, están oponiéndose totalmente a la idea que tú estás ofreciendo, porque la mayoría de los españoles, entiendo, españoles que tengan dos dedos de frente, lógicamente, están por la labor que tú promulgas, pero tenemos un problema y es que hay una separación total y absoluta entre los dirigentes de este país que están a lo suyo y las necesidades de la nación española, ¿no? ¿Tú crees que en algún momento puede variar eso y encontrarnos con unos dirigentes que verdaderamente piensen en la nación en vez de en su bolsillo? Mm, sí, esa situación podría cambiar, pero claro, entre esos dirigentes hay que contar con la monarquía, porque la monarquía española, Mm. la borbónica, em, que habría que estudiar también desde que llegó Felipe V, qué ha pasado con España desde que llegaron los Borbones, pero el saldo es más contrario a los intereses de España y de una política exterior efectiva de España que otra cosa. No hay más que ver que Felipe V era nieto de Luis XIV, el rey Sol, y que básicamente desde que Felipe V llegó al poder, el imperio español entero se convirtió casi en una sucursal de París. Lo que ocurre es que como Luis XIV se dejó, destrozó las arcas del Estado francés durante las guerras en las que estuvo, dejó en la pobreza durante bastantes décadas a buena parte de los franceses y eso en gran medida explica lo que pasó a finales del siglo XVIII, en 1789, con la Revolución Francesa. Es decir, que Luis XIV fue en gran parte el artífice del poder francés y el causante de las enormes diferencias sociales y carestías de la vida que sufría lo que entonces se llamaba, tú sabes de historia, pues el tercer estado en Francia, ¿no? Que luego se proclamó con el juramento de juego de pelota, pues nación francesa. El caso es que sí, yo creo que hay una gran distancia, pero desde entonces, esto lo explica muy bien María Elvira Rocabarea en su magnífica obra Fracasología, entre lo que son las clases dominantes españolas y el pueblo llano, los trabajadores, los campesinos, etcétera. Lo que pasa es que, como decía Marx, la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Y creo que todavía, y eso es un problema de eso que se llama hispanismo, nosotros vivimos un poco en una burbuja histórica y no nos damos cuenta de que a buena parte de nuestros conciudadanos el tema del Sáhara pues, les da igual, prácticamente. La prueba de ello es cómo el PSOE salvó los muebles en las últimas elecciones generales y aunque ganó Feijóo, pues no va a poder gobernar y el PSOE va a hacer todo lo posible para poder gobernar, amnistiando a los golpistas de 2017 en Cataluña, etcétera. ¿Por qué? Porque no tiene problema y porque buena parte de los españoles, pues por mucho que Pedro Sánchez haya vendido aún más el Sahara español a Marruecos, pues no les importa. Y no les importa por una cuestión muy simple y es la capacidad impresionante, impresionantemente maquiavélica que tiene el PSOE para siempre resurgir de sus cenizas electorales y parecer que aunque parezca que puede acabar devastado, pues levantarse y seguir con el poder. En primer lugar, porque ha conseguido una base de votos lo suficientemente amplia, que estaría alrededor de unos 6 millones de personas, que hagan lo que hagan, les va a votar sí o sí. Y segundo, porque ellos venden muy bien una cosa muy simple. Y es que si ellos no gobiernan, Franco resucitará de sus cenizas y llegará a España otra vez, pues el caos, la Inquisición, Franco Hitler, Margaret Thatcher, el neoliberalismo y Torquemada. Y entonces, como eso ha calado mucho, incluso en gente que no ha vivido el franquismo, y que incluso ni siquiera han vivido los gobiernos de Felipe González, porque nacieron mucho más tarde,
pues ahí el PSOE tiene todas las de ganar. Por eso nosotros desde Vanguardia Española decimos que mientras el PSOE siga existiendo, no ya digo que tenga fuerza, sino que siga existiendo, no habrá nada que hacer. Con lo cual, una de las pautas para que España recupere su soberanía política y su independencia económica es destruir, y si quieres lo digo por tercera vez, destruir la principal herramienta de subordinación geopolítica y cultural española, que es el PSOE. Un partido construido por la CIA y por la Fundación Friedrich Ebert, socialdemócrata alemana, entre otras cosas para impedir un infundado, también creo que hay que decirlo, impedir el crecimiento del Partido Comunista de España después de la muerte de Franco. Y en segundo lugar, para desmantelar la industria española que el franquismo había construido y venderla al mejor postor, particularmente de Alemania. Claro que ahora Alemania está muy tocada con el Nord Stream 2, pero la fase en la que ahora mismo nos encontramos de desmantelamiento de la soberanía española a nivel económico es destruir el primer sector, destruir el mundo rural y luego pues avanzar cada vez más a la Europa de las euroregiones, a la cual también Francia está caminando y de ahí que Macron esté hablando de dar autonomía limitada a Córcega respecto de Francia. Con lo cual, que aunque Alemania ha perdido poder, los euroburócratas siguen caminando hacia esa idea de las euroregiones europeas, que, por cierto, era uno de los planes que parte de las SS, de la Gestapo alemanas, tenían para Europa una vez que se terminara la Segunda Guerra Mundial. Es decir, dividir étnicamente las naciones políticas europeas en regiones en base étnica y en base productiva. División del trabajo. Con lo cual, eh, estamos en un momento de peligro absoluto, si no de balcanización definitiva de España, sí de avance hacia un modelo absolutamente descentralizado y confederal sobre el cual no tenemos ningún tipo de control. Por eso hay que replantearse ciertas cosas. En primer lugar, hay que replantearse el tema de la cooficialidad de las lenguas regionales, porque son utilizadas como herramienta para balcanizar España. Y hay gente que dice, no, es que en Suiza pues todas las lenguas son cooficiales. Ya, pero es que en Suiza no hay partidos separatistas que tengan fuerza. Y además Suiza es el banco de las grandes oligarquías europeas. Eh, Suiza, Liechtenstein y todos los paraísos fiscales que hay en Europa. Pero es que en segundo lugar, la diversidad cultural que tiene España y que tienen todas las naciones, en el fondo, pues se está menoscabando precisamente por la cooficialidad de las lenguas regionales. Porque el euskera batúa, que es el idioma que se ha tomado desde la Academia de la Lengua Vasca y desde el PNV para homogenizar todas las lenguas euskéricas, está acabando con la diversidad de los dialectos restantes. Lo mismo se va a querer hacer en Asturias con los bables, lo mismo se está haciendo en Galicia, donde se está lusificando el gallego, con lo cual se está hablando más portugués que gallego realmente, y de hecho el gallego actual es casi más portugués con acento castellano que gallego, y en Cataluña pues el problema que tienen es que hay una lucha, por lo menos hay una resistencia desde Valencia y desde Baleares, incluso para llamar al idioma, es decir, ¿cómo lo llamamos? Catalán, valenciano, balear, mallorquín, menorquín. Además, el catalán de Barcelona no es el mismo que el catalán leridano, y luego tenemos el tema del Valle de Arán, donde se habla aranés, que es un dialecto del occitano. Con lo cual, realmente están atentando contra la diversidad cultural real de España y al mismo tiempo están socavando la igualdad ante la ley de todos los españoles. Así pues, quizás habría que replantearse si lo que hicieron los revolucionarios franceses, que básicamente era acabar con el patois y acabar con la gente que utilizaba las lenguas que no venían que el francés para dividir al tercer estado y evitar la construcción nacional de Francia, si criticar eso es acertado o no. Entonces, estamos en un siglo XXI en el cual España se parece cada vez más a la descentralizada y pobre Francia de inicios del siglo XVIII que otra cosa. Esa es la situación. Bueno, la verdad es que me has presentado un panorama bastante triste, porque yo no creo bajo ningún concepto que sea fácil derribar a ese partido que suele resurgir de sus cenizas, entre otras cosas porque surge de esas cenizas gracias al apoyo extranjero. Es decir, cada día estoy más convencido que determinados individuos dentro del Partido Socialista
pues no son nada más que trabajadores de una empresa que está fuera, digámoslo así, muy finamente para no atacar directamente a los verdaderos problemáticos globalistas y a esos anglosajones que son nuestros enemigos, se empeñen en lo que se empeñen en contarnos todo lo contrario. Yo creo que estamos ante una situación muy difícil y también creo que habría que hacer cosas muy importantes a nivel de medios de comunicación, que por cierto están todos, prácticamente casi todos comprados, pero habría que hacer muchísimas cosas. Yo veo que tú tienes perfectamente definido cuál es el problema y además estoy de acuerdo contigo al casi al 100%. Pero me has dicho el problema. ¿Aportas soluciones o crees tú que alguien puede aportar soluciones radicales? Porque aquí estamos ante algo como el juego de pelota del que hablabas antes. Es decir, alguien tiene que entrar bayoneta en mano y decir, señores, esto se ha acabado y tenemos que funcionar de tal manera. Ya sé que suena muy mal y muy fascista, pero es que yo como sanitario, antiguo sanitario, tengo muy claro que el cáncer se erradica quitando el problema, porque si no van surgiendo metástasis hasta que el cuerpo muere. Y ese es el problema de España, que el cuerpo puede morir en cualquier momento, ¿no? A ver, tengamos en cuenta, el globalismo no es más que capitalismo. Efectivamente. Que esto es una cosa que a veces se le olvida a la gente que es antiglobalista, que es que el globalismo no es más que capitalismo impulsado imperialmente desde Estados Unidos, solo que en vez de ser ideológicamente neoconservador, que era el que se impulsaba desde los años 90, desde el fin de la Unión Soviética y particularmente la administración de George Bush primero y luego segundo, Donald Rumsfeld, etcétera, se ha pasado a una nueva fase que viene, yo diría, auspiciada desde la presidencia de Barack Obama, sobre todo, y que tiene unas tendencias, pues digamos, más liberal progresista. Pero en el fondo no es más que la otra cara del tapiz del capitalismo globalizador anglosajón y particularmente estadounidense. Ideológica y culturalmente protestante, de tipo calvinista, y al mismo tiempo, pues, que trata de subordinar cualquier tipo de sociedad política a sus planes y programas e intereses. Con lo cual, cuando alguien se declara antiglobalista, en el fondo es una persona anticapitalista, porque todavía no se atreve a decirlo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, soluciones. La primera de todas, porque ninguna solución política es fácil, la primera de todas es decirlo. Decir públicamente estas cuestiones y plantearlas a que la gente las valore y las debate. Sobre todo lo fundamental es, a través de los medios en los que estamos, es plantear esto para que la gente lo escuche y entender que hay que empezar a hablar de ciertas cuestiones. Uno, ¿qué hacemos con el Sáhara español, en tanto que provincia nacional ocupada por un enemigo extranjero? Segundo, ¿qué hacemos con las lenguas regionales? Nosotros somos partidarios de quitar la cooficialidad y de dejar que los distintos dialectos pues, se expresen con total libertad y que la verdadera diversidad cultural española se manifieste, sin necesidad de imposiciones burocráticas que con la venia del poder de Madrid se hacen en Cataluña, País Vasco, Galicia y otras regiones. Tercero, ¿qué tipo de relación tenemos que tener en España con la Unión Europea? Con Estrasburgo, con Bruselas, con Frankfurt y con Berlín. Es decir, queremos seguir dependiendo del Banco Central Europeo para una moneda que está hecha en base al marco alemán y con la cual, más allá de la existencia diplomática y burocrática que España pueda tener en el Consejo de Europa y en el Banco Central Europeo, poco podemos hacer para devaluarla, etcétera. ¿Qué queremos hacer con la ONU? Incluso? Es decir, la ONU, que tiene su sede en Estados Unidos, y a mí eso no me parece poca cosa. Por lo menos la Sociedad de Naciones estaba en Ginebra, ¿no? Por lo menos. Ginebra, bueno, también hay que analizar aquello, ¿no? La situación está un vociferio. Pero claro, cuando la ONU tiene su sede en el imperio realmente existente, pues da que pensar, ¿no? ¿Qué queremos hacer con la ONU que está en Estados Unidos, un país que ha logrado con el tema de la guerra en Ucrania que durante las próximas décadas la exportación de crudo a Europa dependa de ellos?
¿Qué vamos a hacer en España con respecto de Marruecos? ¿Vamos a cortar relaciones con ellos, algo que sería complicado? ¿O simplemente vamos a salirnos de la Unión Europea para poder reindustrializar España eh, y plantarle cara a un Marruecos que cada vez se está industrializando más? ¿Qué vamos a hacer con la inmigración? España tiene un problema demográfico tremendo. Nacen pocos hijos y cuando un país llega a un pico democrático y se invierte la tendencia, a la baja es siempre muy difícil recuperar. Mm, Todos los países de Europa Occidental necesitan inmigración. Es inevitable porque no nacen niños. Ahora, ¿qué tipo de inmigración queremos? Nosotros en Vanguardia Española lo tenemos claro. España necesita revitalizar su economía, reindustrializarse, lo que Marx llamaría desarrollar las fuerzas productivas, para a partir de ese desarrollo económico atraer una inmigración de mayor calidad, sin antecedentes penales y que no acabe guetizada y victimizada. Recuperemos la forma en que España ha ido integrando a distintos pueblos, como hicimos en América en su día, y atraigamos sobre todo inmigración hispana, iberófona de calidad y no tanta fuerza de trabajo lumpenizada del Magreb o del África subsahariana, que cuando llegan a España no se integran, se les meten en guetos y muchos acaban delinquiendo. Entonces, vamos a hacerlo de otra manera y cortemos amarras con ONGs que no son más que tapaderas jurídicas para nuevos negreros esclavistas del siglo XXI. No voy a decir nombres, pero creo que algunos tenemos en la cabeza muchas ONGs que se dedican a no rescatar africanos que se hagan en el Mediterráneo, sino a rescatar fuerza de trabajo esclava para para esclavistas actuales capitalistas que viven en Europa. Y luego, ¿qué vamos a hacer con la hispanidad, con Hispanoamérica y con Iberoáfrica, etcétera? Es fundamental acabar con la leyenda negra antiespañola, junto con otras leyendas negras que hay por ahí. ¿Por qué? Porque la leyenda negra antiespañola impide la unidad, impide la reunificación. Y por eso, al acabar con la leyenda negra antiespañola, tenemos que acabar con dos tentáculos de ese pulpo. Por un lado, el latinoamericanismo, que es una ideología nefasta porque ha tomado la idea de Latinoamérica, que es colonial francesa, como un conglomerado de países separados de España y que no se sabe que sus élites y buena parte de su pueblo temen que Felipe VI pues tome un barco y los conquiste otra vez, cosa que es absolutamente ridícula. Y por otro lado, el europeísmo. El europeísmo, impulsado desde el PSOE, desde el PP y por otras fuerzas políticas, que quiere hacer creer a los españoles que podemos ser como Suecia o como Finlandia, cuando somos países que no tenemos nada que ver con ellos y que somos en muchas cosas, no digo en otras, pero en muchas cosas, pues muchísimo mejores que suecos y finlandeses, porque con todos los respetos, ni Suecia ni Finlandia han logrado organizar y al mismo tiempo formar parte de una civilización intercontinental y universal. Y entre otras cosas, porque la idea de bien común católica, yo soy ateo, pero culturalmente me reconozco como católico, la idea de bien común católica y la idea de que toda la riqueza es una creación de Dios y que por tanto pertenece al pueblo, es incompatible con las iglesias nacionales protestantes que además jerarquizaron la propiedad a base de la expropiación de un montón de campesinos de manera violenta en los siglos XVI y XVII. Con lo cual, este siglo conviene hacerse dos preguntas. Una, ¿qué somos? Y dos, ¿qué hacer? Y la primera parte de esa solución es plantear estas cuestiones. Y ya a nivel interno español, yo añado, ¿qué hacemos con las comunidades autónomas? Abolirlas. ¿Qué hacemos con la Constitución española? Hay que leerla críticamente porque es incoherente en sus propios artículos. El artículo 2 habla de nación española y de nacionalidades. Y lo siento, nación y nacionalidad es lo mismo. Eh, Título quinto de la monarquía, habría que revisarlo porque, sobre todo el rey anterior, Juan Carlos de Borbón, ha tenido actuaciones muy sospechosas que incluso han ido en detrimento de los intereses de España, empezando por el tema del Sáhara. Y su figura es inviolable. Eh, y es verdad que ningún modelo republicano ha triunfado en España porque ha sido nefasto, pero hay que estudiar por qué. ¿Por qué España no ha triunfado en su modelo republicano? El título octavo de la Constitución sobre las competencias autonómicas y las del Estado también hay que revisarlo críticamente porque las comunidades autónomas pueden asumir tantas competencias que no serían serían indistinguibles de un Estado soberano. Lo único que, ¿qué pensar? ¿Queremos avanzar a una suerte de nuevo imperio austrohúngaro? ¿Cómo acabó el imperio austrohúngaro? ¿Y qué tipo de caos geopolítico generó la caída del imperio austrohúngaro en Europa central y oriental? Eso es para estudiarlo, ¿eh?
que el Imperio Austrohúngaro fue el último modelo católico de sociedad que existió en Europa. Y luego está la disposición adicional cuarta de nuestra Constitución, que permite la anexión de Navarra al País Vasco. ¿De verdad queremos eso? Y dicho todo esto, habrá que preguntarse, ¿qué hacemos con el Senado? ¿Qué hacemos con la cantidad de chiringuitos subvencionados a nivel de ONGs, de diputaciones autonómicas y de gente que trabaja básicamente parasitando a la clase obrera a base de impuestos, trabajando en chorradas que, no, que más que solucionar problemas los generan, tipo feminismo, ecologismo, veganismo, animalismo, chiringuitos culturales de lenguas territoriales que no habla nadie, que hay que salvar, como dragones, supuestamente, una lengua oprimida, como dice ahora un paleto que está en el Congreso. Todo esto hay que planteárselo muy, muy seriamente y muy bien. O, por ejemplo, ¿cómo hemos consentido el desmantelamiento de la industria española? ¿Cómo hemos consentido que haya académicos, economistas, también liberales, que justifican esa desindustrialización porque supuestamente las empresas públicas eran deficitarias? ¿No será que las hicieron deficitarias porque prepararon el terreno para su privatización? ¿No será que eso fue lo que ocurrió entre el año 75 y el año 83? Cuando el PSOE, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, liberalizó 51 empresas estatales que generó el franquismo. ¿No será, fíjate, aquí provoco mucho, ¿no será que Franco fue más socialista que el PSOE? Entonces, aquí tenemos un problema porque necesitamos revisar nuestro lugar en el mundo y revisar la historia de España, no te digo desde la transición, te digo desde inicios del siglo XVIII. Ahí hay que, si me permites, también contextualizar históricamente, ¿no? Es decir, no solo en España, porque en España simplemente pues, coincide el fin de la dictadura franquista con el inicio de la Mm. democracia liberal monárquica que tenemos. Pero en buena parte del mundo demócrata capitalista, entre los años 70 y los 80, se produce un cambio social enorme, tremendo, que yo creo que tiene que ver con bueno, muchas más causas, pero hay dos causas importantes. La primera es que la crisis del petróleo del 73, que también afectó a España, Fue dura. eh, señaló el fin de la construcción de lo que fue los años dorados del estado del bienestar, ese que se fue generando tomando las ideas de Keynes después de la Segunda Guerra Mundial y que permitió a muchísima gente en muchos países entre 1945 y 1973 vivir bastante bien y haber relativamente pocas tensiones sociales en sus países, más allá de las tensiones geopolíticas de la Primera Guerra Fría, la Guerra de Corea, el proceso de descolonización, la guerra de Vietnam, que fue fundamental en todo esto, pues a partir del 73 las fórmulas económicas cambian. Eh, eh, Richard Nixon logra impulsar el dinero fiduciario dólar como moneda internacional, no por una cuestión de que el dinero fiduciario valga en sí algo, es que el dólar vale lo que vale porque Estados Unidos es un imperio, con lo cual es una moneda imperial. Y la garantía del poder del dólar es que Estados Unidos es una gran potencia industrial, económica, etcétera. Y por eso dolarizar una economía, como es lo que quiere hacer Javier Milei en Argentina, implicaría básicamente someter a Argentina a un poder imperial de una manera mucho más férrea Ujú. de como se ha sometido hasta ahora, que también lo ha estado. Y entonces la crisis del petróleo empezó a generar unas situaciones sociales en muchos países que no existían antes, que tienen que ver con la guetización de la inmigración rural a las grandes ciudades, que empieza a reordenarse de otra manera, y en segundo lugar, y yo creo que esto es importante y no está tan ponderado como debería, y es que después de la guerra de Vietnam, en países como en España llega un poco más tarde, que es en los 80, pero esto pasa en Inglaterra, pasa en Francia, pasa muchísimo en Estados Unidos. eh, en esos barrios guetizados por la inmigración rural que no se asienta laboralmente bien en las grandes ciudades, llega la epidemia de la droga. La epidemia de la droga, primero con la heroína, que acabó y sesgó a muchísimas vidas jóvenes, en España también, en finales de los 70 y en los 80, e incluso en los 90, y después más adelante, pues otro tipo de drogas, la cocaína y las drogas sintéticas. Luego eso se empalma, después de la caída del bloque del este de la Unión Soviética, con los inicios de la inmigración venida de los países subdesarrollados, del tercer mundo, y particularmente de África. Con lo cual, a los barrios obreros guetizados
y llenos de droga se unen extranjeros. Extranjeros que vienen de culturas y latitudes diferentes. Y entonces, ¿qué pasa? Que desde el año 73 hasta la actualidad se han ido empalmando un montón de situaciones que en gran parte explican la pérdida de seguridad en las ciudades a la hora de que la gente pues, se pueda mover, cuidar su coche, que no le pase nada por la noche, etcétera. Y eso que España, a pesar de todo, hasta hoy todavía es un país bastante seguro para moverse. Es muy difícil que a una chica joven, a una mujer que vaya sola por la calle a las 4 de la madrugada volviendo a su casa, la puedan asaltar y violar en plena calle. No digo que no ocurra, pero es muy difícil, muy, muy difícil que ocurra, no como en otros países subdesarrollados, los cuales también tuvieron este tipo de fenómenos que estoy diciendo yo. Es decir, después del 73 la crisis del petróleo les afectó mucho, también hubo guetización en sus ciudades, hubo proceso de desindustrialización, entró la droga y luego más adelante, pues hombre, tú te vas a Argentina, te vas a las villas de las grandes ciudades y no solo hay pobres argentinos, te encuentras un montón de subproletariado que viene de Bolivia, que viene de Paraguay, que viene de Perú, y que además que son gente pues, que está en bolsas de marginación social y que incluso se mueven en el narcotráfico. Con lo cual, en el caso de España, pues estaba también la cuestión de la dictadura que impedía eso. Pero si tú te ibas a la Inglaterra democrática de los años 50 y 60, era muy difícil encontrarte con esas situaciones en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Esto encontroca con eso que se llama globalismo, o mejor dicho, capitalismo realmente existente. Y es que la progresiva financiarización del capital y el progresivo abandono del capital industrial como el hegemónico después de la crisis del petróleo del 73 nos ha llevado a una situación social y sociológica que no es la misma que la que vivisteis aquellos que fuisteis niños o adolescentes en los años 70. Y la cuestión es, ¿cómo recuperas esa seguridad? Pues ahí tendrías que invertir completamente la situación derivada de la crisis del petróleo del 73. Y no es algo sencillo para nada. Para no enrollarme mucho, una consecuencia de los estertores de todos estos procesos que he señalado no es más que ver los vídeos, lamentables vídeos que se pueden ver de ciertas calles de ciertas ciudades de Estados Unidos, de Filadelfia, de Los Ángeles, etcétera, donde la epidemia de las drogas ilegales que se vivió en los 70, 80 e incluso 90, ahora ha pasado a una epidemia de drogas, entre comillas, legales, como el fentanilo, que están siendo tomadas por personas de clase obrera que no encuentran trabajo y que acaban zombificados en las calles. Todo eso es producto de esa situación histórica. ¿Cómo acabas con ella? Pues yo te aseguro que dentro del marco del modo de producción capitalista, eso no tiene solución. Bueno, Santiago, nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, Em, una última pregunta. Una última pregunta, aunque yo estaría hablando contigo horas y horas porque eres un pozo de ciencia, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Me gusta hacer entrevistas a gente que diga algo. Por desgracia, no siempre ocurre. Santiago, ¿qué esperas de esa tarde en la que vas a estar en Santa Pola, en la que vas a estar sentado con gente como Johnny Illescas, como el propio Coronel Baños? em, ¿Crees que va a haber algo verdaderamente positivo? ¿Vas a poder realmente exponer lo que quieres? Y sobre todo, ¿se van a sacar buenas conclusiones? Conclusiones que alguien pueda aprovechar en ese día, esas escasamente 2 horas que vais a tener la oportunidad de expresaros vosotros. no, yo creo, en la mesa en la que yo estoy, que es la de geopolítica, y que por cierto, es una mesa que se va a adelantar media hora, por lo que me han dicho, no va a ser a las 7:30, va a ser a las 7. Pues vamos a hablar de muchos temas, porque al final la geopolítica no es más que un marco donde te permiten hablar de un montón de cosas. Esto que te he hablado yo de la crisis y del tema de la droga, creo que es importante. Yo creo que se pueden tratar muchos temas. Yo voy a tener el honor de compartir mesa con el coronel Pedro Baños, con el cual tengo una relación muy buena, con Rubén Gisbert, con José Antonio Zorrilla. Va a estar moderando José Javier Esparza. Creo que va a ser una mesa de mucha calidad. Lo que espero sobre todo es que la gente que vaya a escucharnos saque ideas importantes, conozca lo que estamos defendiendo y tenga en cuenta de que estamos en un momento, en términos de Marcelo Gullo, que también va a estar,
al día siguiente. Estamos en un momento interesante en España porque a pesar del peligro que se nos cierne de confederación y balcanización y sometimiento a poderes extranjeros, estamos en un momento en el cual esa insubordinación ideológico-cultural, que es previa a la insubordinación económico-industrial, ya se está dando. Y lo de Santa Pola es una prueba de que ya se está dando. Con lo cual, ¿qué es lo que yo espero? Yo espero que la gente que vaya empiece a insubordinarse junto con nosotros y que el camino del renacimiento empiece. De hecho, voy a utilizar, lo hago desde hace tiempo, pero bueno, tu plataforma me sirve para ello, dos metáforas históricas. Nosotros estamos en un proceso mm, de balcanización en España. De balcanización que, por desgracia, nos recuerda a lo que pasó en Yugoslavia en los 90. Por cierto, quien diga que no ha habido guerras en Europa después del 45 miente. De hecho, tenemos otra en Ucrania. Y las guerras yugoslavas fueron terribles, absolutamente terribles, y por motivos étnicos, que es lo que se está queriendo impulsar en España. La balcanización étnica entre españoles, cuando España nunca ha sido una etnia, ni sus partes formales son étnicas. Em, eh, pero voy a dar un mensaje de esperanza eh, a los que nos estén escuchando. Porque incluso en el caso de que nos balcanicemos, incluso en el caso de que nos confederemos, habrá que recordar dos procesos históricos, uno nuestro y otro extranjero. El nuestro es la reconquista. Me parece a mí que tendríamos que empezar a hablar de segunda reconquista, ya no contra el Islam, sino contra los balcanizadores. Y en segundo lugar, habría que hablar de ese proceso tan interesante que fue en Italia el Risorgimento, que también fue un proceso polémico, pero fue el resurgimiento de Italia como unidad política perdida después de milenios en los cuales estaban desunidos. Y al final, los italianos, con sus más y sus menos, por las diferencias sociales que hay entre el norte y el sur, recuperaron su unidad. Con lo cual, después de la balcanización, toca hablar del Risorgimento y de segunda reconquista. Yo creo que ese es el mensaje que queda. Bueno, Santiago Armesilla, te tengo que agradecer tu presencia en mi programa de radio y en este vídeo que luego colgaremos tú en tu canal y yo en el mío y que espero que sirva para que mucha gente comprenda algunas de las cosas que se nos están ocultando por un lado y que por otro lado, no sé por qué motivos, pues la gente no comprende. Santiago Armesilla, muchas gracias por tu presencia. Gracias a ti por la entrevista, ha sido un placer.